Ahora sí creo que... Ahora sí. Ahora sí. Listo, entonces ahora sí para la foto, vamos. Bueno, entonces, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Darwin Villar y, bueno, como apuntaba el profesor Javier, soy ingeniero electrónico de la Norte y hice parte de la primera cohorte de la maestría que abrió la Universidad del Norte en Matemáticas en el año 2009, entre 2008 y 2009, final de 2008, comienzo de 2009. Y bueno, ese proceso de pasar de la ingeniería a la matemática es porque durante mi pregrado siempre la parte de la ingeniería electrónica que más me llamó la atención tenía que ver con las telecomunicaciones y me di cuenta que el poder transmitir información y poderla recibir de manera fiel o poderla decodificar, como es el proceso que se llama oficialmente, de manera fiel, tenía una fuerte base matemática. Y ahí, pues igual durante el pregrado, precisamente con el profesor Ismael, había empezado a estudiar un poco de teoría de grupos y siempre me llamó la atención, ¿no? La parte de la abstracción que venía con las matemáticas. Y al ver esa relación que tenían las telecomunicaciones con el álgebra principalmente, eso me motivó a comenzar con la maestría y bueno, prácticamente ahora me volví más matemático que ingeniero porque seguí con el doctorado también. Y digamos que la ventaja es poder como tener un poquito de cada mundo, ¿no? Lo mejor de cada parte, ver la rigurosidad de las matemáticas y los diferentes métodos que nos ofrece para modelar o para explicar fenómenos y también de la ingeniería, cómo poder aplicar esas herramientas teóricas para dar soluciones a problemas específicos, ¿no? En el doctorado, en particular, he estado trabajando sobre pesos generalizados y bueno, como les intentaré hablar un poco hoy de sus aplicaciones, es decir, cómo podríamos utilizar esos pesos generalizados para dar alguna información sobre la capacidad de corrección de errores. Y también últimamente estuvimos viendo que tiene un potencial o es posible pensar que esos pesos generalizados o lo que más llamamos espectro del código también nos permite pensar en clasificar códigos. ¿Ya? Entonces, Pero antes de empezar, aquí... un minuto o 2 minutos, quisiera que, Uh-huh, que de pronto, si puedes, ¿no? Nos contaras un sí, poco sobre la Universidad de Campinas, que todos sabemos que uh-huh, es una de las mejores universidades de Latinoamérica, creo que la segunda, uh-huh, si no estoy mal, ¿no? La tercera, no sé. Que nos contara un poquito más sobre la posibilidad de becas o de uh-huh. qué conoce, por ejemplo, para nuestros estudiantes de maestría para hacer un doctorado allá, o también de nuestros estudiantes de pregrado, ¿no? Que quieran de pronto Uh-huh. hacer una maestría por allá, si hay recursos, si hay financiamiento. Sí. Bueno, últimamente, en los últimos años, digamos, ha disminuido un poco el fomento de la educación, los recursos para la educación, pero aún se encuentran posibilidades. Digamos, cuando yo entraron alrededor de unos 25, 30 alumnos de doctorado y bueno, en las Pero de todo el últimas, mundo, o de Brasil, o latinoamericano. digamos, la turma o el grupo fue así, de 25, 30 alumnos, en los cuales habían unos extranjeros también, ya unos 5 7 sobre todo bastante colombianos. Aquí en el IMEC en particular habían bastantes colombianos. Y bueno, creo que es el hecho de que Brasil está muy cerca a nuestra cultura también, ¿no? Claro. Es otro país, es otro idioma, pero no es un idioma tan distante como por ejemplo el inglés o el alemán, y no es una cultura tan apartada de lo que uno está Pero acostumbrado. es falso eso de que cuando uno habla en español le entienden, ¿no? Si hablas muy rápido, lo más probable es que no. E igual, cuando ellos hablan muy rápido, tampoco uno entiende. Y eso es algo que uno se engaña, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó que solo 2 años después de estar aquí, me enteré que como se pronuncia casa es diferente. Aquí casa es casa, tiene ese sonido de z. Y porque si uno dice casa normal como en español, es casa de cazar. Entonces, pero ellos entienden, ¿no? Dado el contexto, Bueno, entienden. en español también es así, lo que pasa es que nosotros decimos mal, Ajá. con Sí, casa. sí, no pronunciamos la Z. Sí. ¿Y qué Sí, te preguntaba pero yo? sí, Pero ¿no tienes, Darwin, una dirección o algo así que de pronto se pueda
donde aplicar a Bueno, quien becas. esté interesado, siempre ellos abren convocatorias alrededor de octubre, en esos meses, porque es una vez por año, ¿no? Para posgrado. Y entonces ahí colocan todos los requisitos que se piden normalmente, cartas de recomendación, las notas. Y entonces siempre en la página del IMECI pueden entrar a IMECC, Unicamp, buscan ahí en Google, y en posgraduación, que es la de posgrados, y ahí está siempre toda la información. Y Eh, no piden inglés o portugués o cosas así, ¿no? No hay bueno, de requisito de entrada idioma. no, pero para graduarse sí hay un examen de proficiencia que le llaman, de realmente, bueno, los que hacen maestría les piden solamente traducir, creo que es de portugués a inglés. Y en el caso del doctorado tienen que hacer los dos, de inglés a portugués de portugués a inglés, en los dos sentidos. Pues son dos exámenes diferentes. Pero ya, y si trae un examen ya, un TOEFL o algo así, lo validan. Entonces tienen esa Ok. posibilidad también. Bueno, entonces empecemos con lo que nos tienes preparado. Bueno, de nuevo, pues muchas gracias por la oportunidad para compartirles hoy esta charla. Espero que bueno, sea instructiva para todos. Voy a comenzar aquí a compartir. Vamos a ver. Bueno, no tengo la posibilidad. ¿Podrían por favor habilitarme para compartir? Un minuto. Gracias. ¿Listo? Sí, ahora sí, muchas gracias. Bueno, ¿están viendo todos ahí? Sí, sí. Ok. Déjenme ver aquí que no me dejó pasar a presentación. Bueno, ahí se adelantó un poquito. Bueno, la diapositiva en general está en inglés, pero bueno, la charla va a ser en español. Solamente la parte que viene ahorita del CD de audio, que lo quise colocar como un ejemplo, un poco de la motivación de esa parte también, de cómo en ingeniería hay cabida, ¿no? Al uso de las técnicas que vienen de la matemática, en este caso particular de la teoría de códigos. Entonces voy a explicar un poco sobre eso. Aquí, déjenme ver si me permite aquí señalar. Listo. Esta tecnología del CD fue desarrollada alrededor de 1979 por dos compañías, Philips y Sony. Y básicamente la información es grabada a través de muescas o pits y llanuras o lands en inglés. Y bueno, más adelante vamos a ver exactamente cómo funciona eso, de la información, cómo está grabada a través de esas muescas y de esas llanuras, ¿no? Entonces, en el caso del CD, podemos ver que son un poco más grandes, ¿no? que el DVD. Y es esa razón por la cual en el DVD también caben más datos, normalmente. Entonces, básicamente, lo que hace un reproductor de CD es mandar un láser, ¿no? Aquí, déjame ver, aquí, manda un láser que se refleja en la superficie del CD y dependiendo de si cayó en un huequito o en una llanura, entonces o no se refleja o se refleja, ¿cierto? Entonces ahí el lector alcanza a ver esa diferencia y ahí va entonces leyendo la información. Básicamente, nos vamos a concentrar en lo que sucede con los CDs de música, ¿no? Que es algo que creo que a todos nos gusta de una u otra manera. Sabemos que el rango audible es de unos 20 kHz y hay un teorema, el teorema de la frecuencia de muestreo, de Nyquist, que nos dice que la frecuencia óptima de muestreo debe ser por lo menos el doble del ancho de banda. Es decir, que necesitaríamos por lo menos muestrear a 40 kHz. Entonces se toma una frecuencia de 44.1 en el estándar y entonces cada muestra es representada con 2 bytes. Un byte sabemos que son 8 bits. Es decir que en general eso lo binario de 8 componentes.
pero dada la estructura que vamos a utilizar, que es un código de Reed-Solomon, entonces vamos a hacer esa asociación de los bytes con elementos de la extensión de cuerpos de grado 8 sobre el cuerpo binario, F2 a la 8, con 2 a la 8 elementos. Entonces, básicamente, cuando uno escucha un segundo de música, realmente está escuchando, o bueno, se han procesado alrededor de 1.400.000 y más bits de información, que en realidad de la información que está grabada en el CD es casi 4 veces, como voy a mostrar más adelante. Entonces, básicamente uno tiene una fuente de sonido, esa fuente es muestreada y codificada, se graba, ¿no? En este caso ese canal no es como que la información es grabada y después transmitida necesariamente, porque estamos hablando de un CD. El canal sería el CD, es el medio físico, y después se hace el proceso inverso, se lee la información, se decodifica y ahí se convierte en sonido. Esa información que se graba, que es la música, ¿no?, en un CD, va grabada en porciones de 588 bits, que es una trama o un frame, donde de esos 588, aproximadamente 408 son bits de información, 17 están asociados con el subcanal, 27 ayudan con el sincronismo y 36 serían de la parte de la detección y corrección de errores. Entonces, ¿cuáles son los códigos que se usan? Entonces, se toma como base este código, el 255.251.5, de un código de Reed-Solomon, definido sobre F2 a la 8, y se hace un recorte, shortening, como le dicen en inglés, ¿no? Se le quitan columnas a la matriz generadora y entonces obtenemos versiones recortadas de ese código, uno que es este de acá y el otro que es el 28.24.5. Ambos tienen distancia mínima 5, lo que nos permite corregir hasta dos errores y detectar hasta 4, ¿cierto? Tomando en cuenta solamente la distancia mínima. Entonces se toman esas 6 muestras se convierten en la información digital, que serían 24 bytes. Esos son codificados por el primer código, después se entrelazan o se mezclan partes de esa información y después se codifica nuevamente y se le agregan los bits de paridad. Entonces aquí muestra más o menos cómo es ese proceso de entrelazado, que se tienen las palabras en un orden, ¿no? Y se pasan por unos filtros que tienen ciertos retardos y eso permite mezclar las palabras en un orden diferente y eso tiene su propósito también, obviamente. Luego entonces el proceso inverso sería leer esa información y hacer el retardo a la inversa y se obtendría entonces en el orden correcto, que es lo que finalmente se va a escuchar. Entonces aquí una manera de mostrar cómo las palabras son leídas y van siendo codificadas. Entonces aquí primero se obtienen los bytes de audio, por ejemplo, ¿cierto? Los que están arriba y abajo, se entrelazan, que es esta información que muestra como que se entremezclan o se colocan en un orden diferente. Ahí entonces ya pasan por la primera codificación y se le agrega estos 4 bytes de paridad. Luego se vuelven a codificar y se le agregan otros bytes de paridad y finalmente se tiene entonces el resultado que va a ser procesado para ser grabado. Listo, entonces una trama que tiene 32 bytes, de esos 32, 24 son de audio y 8 corresponden a bytes de paridad. Ahora, físicamente no se puede escribir simplemente un 10001 o 1111 o cualquier byte que salga del proceso de la conversión, ¿no? Porque hay limitaciones técnicas. El aparato, el reproductor de CD, reconoce un 1 como una transición de un nivel alto a un nivel bajo o de un nivel bajo a un nivel alto. Y dado que es así, la limitante técnica es que no deben haber dos unos pegaditos. De hecho, deben haber por lo menos 2 ceros entre un par de unos o máximo 10 ceros. Entonces, para garantizar eso, esos bytes que vienen de información son transformados en una cadena de 14 bits. Entonces pasan de 8 a tener 14 bits y es lo que le llaman la modulación de 8 a 14 o 8 to 14 modulation. Y para que tengan un acople entre dos palabras de 14 bits, también se le agregan 3 más que cumplan esa condición también de que no puedan haber menos de 2 ceros ni más de 10 entre dos unos.
Entonces, nuevamente, haciendo la cuenta, nos sale que la trama tiene 588 bits de canal, que serían los que finalmente van a ser grabados. Es decir, que a una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz y 6 muestras por cada vez que se hace un muestreo, se tendría entonces que se procesan alrededor de 4.320.800 bits de canal. Entonces ya estos no son simplemente bits de información, sino realmente los bits que están grabados en el CD. O sea, aquí una muestra más o menos así de cómo la información original, que sería el audio ya en forma digital, es entrelazado, es codificado, luego se modula con las cadenas de 14 bits y finalmente entonces eso es lo que termina siendo grabado en la superficie del CD. Aquí un ejemplo, cómo los bytes son representados por las cadenas de longitud 14. Y aquí entonces vamos a ver cuál es la ventaja de hacer todo esto que he mencionado. De hecho, ese primer código, el primer bloque de codificación que se hace, no se diseña de tal manera que él pueda corregir exactamente los dos errores que tendría capacidad por la distancia mínima, sino que lo hacen de tal manera que corrija uno solo. Y en caso de que detecte más de un solo error, entonces marca esa trama como una borradura y se la deja al siguiente codificador. Eso tiene una ventaja. La ventaja es que si se utilizara la capacidad completa de corrección de los dos bloques de codificación, la probabilidad de que sucedan más de 4 errores, es decir, que ya no podrían corregirlos ni detectarlos, es de 2 a la menos 7. En cambio, haciendo ese esquema, donde se considera solamente que el primero corrija uno y pase luego al segundo, con eso entonces la probabilidad baja sustancialmente, casi la raíz, un poco menos de la raíz de la otra probabilidad, ¿no? Entonces, se desempeña mucho mejor, es la idea. Bien, entonces, ¿por qué hacer todo eso? Bueno, finalmente, al diseñarlo de esa manera, lo que sucede es que el sistema tiene la capacidad de corregir netamente alrededor de 4.000 bits de datos o 3.000 bits de audio, lo que en la superficie del CD representa aproximadamente 2.5 milímetros, y es esa la razón por la que no sé si alguna vez se han preguntado por qué cuando se raya un CD se sigue escuchando. No es lo mismo que lo que sucede con un vinilo, ¿no? Que si se raya, pues obviamente cuando pasa ahí o se queda pegado o ya no se escucha o hay un problema, ¿cierto? Porque es algo analógico. En este caso, como tiene un proceso digital, esos 2.5 milímetros de superficie que no se ve o por polvo o por una mancha, el aparato es capaz de reconstruir la información. Entonces, de esta manera se pueden agrupar 4 tramas y dada la naturaleza de la información que es analógica, disculpen el teléfono al fondo, dadas las 4 tramas y que la naturaleza de la información es analógica, que es música, ¿no? Entonces uno sabe que al ser algo natural, una onda natural de sonido, no pueden haber cambios abruptos, ¿cierto? De un punto a otro, normalmente tiene que ser continuo. Entonces eso agrega una capa adicional de capacidad de corrección, o por lo menos de intentar preservar la integridad de la información, y es la interpolación. Entonces había dicho que la información es entrelazada, es decir, se mezcla entre ellas y no se coloca en el orden secuencial, sino que se utiliza un orden diferente, como el que aparece aquí, el canal izquierdo, que es el L, y el derecho, y los impares y los pares van en un orden diferente. Y eso permite que entonces realmente, al ser música, se pueda incluso presentar hasta rayones de casi 1 centímetro, y aún así el reproductor de CD es capaz de reconstruir un poco, no de manera exacta, pero sí bastante cercana a la información que originalmente está grabada. Entonces eso implica que puede más o menos estimar una pérdida hasta de 12.000 bits de datos o 7.5 milímetros en la superficie. Listo. Entonces ahora sí, vayamos a lo que nos interesa de los pesos generalizados. Entonces estas definiciones ya han sido tratadas por los colegas anteriormente también. Sin embargo, voy a recordarlas.
vamos a trabajar códigos de bloques, es decir, estamos considerando subespacios de FQ, en este caso, un cuerpo de coelementos a la n. En ese caso, si el cuerpo es de dimensión k, decimos que es de parámetros nk. Si el cuerpo sobre el cual está definido es F2, que sería cuando Q es igual a 2, sería binario. Y si es sobre 3, sería ternario y en general cuario, ¿cierto? Podemos definirlo sobre un cuerpo, un anillo con 4 elementos o cosas por el estilo, ¿no? Entonces ya ahí la estructura cambia un poco, pero es posible. Y un cuerpo de extensión también. Bien, el n representa o se llama la longitud del código. Definimos la distancia entre dos palabras del código como el número de coordenadas donde difieren uno a uno. Entonces comparamos las dos palabras, coordenada a coordenada, y vamos contando las coordenadas donde son diferentes. Y eso me dará la distancia entre las dos palabras. Eso es la llamada distancia de Hamming. Y de hecho esta distancia de Hamming es una métrica. Y es una métrica que además tiene la característica de ser invariante bajo traslaciones. Es decir, que cuando yo le sumo a ambos lados del argumento un mismo vector, la distancia se preserva. Y esa capacidad, vamos a ver más adelante, que nos permite asociarlo con lo que también llamamos el peso mínimo. Ahora, dado un código, su distancia mínima es el mínimo de la distancia entre palabras diferentes del código. Si solamente tuviese una palabra, entonces por definición se dice que la distancia mínima es 0. Y entonces ahora le agregamos un parámetro más. Entonces diríamos que es un código de longitud n, dimensión k y distancia mínima d. Y son los que regularmente se llaman los parámetros del código. En este caso vamos a llamar los parámetros clásicos, que nada más están considerando la primera distancia, ¿no? La distancia mínima del código. También podemos definir el peso de una palabra como las coordenadas donde esa palabra es distinta de 0. Y el peso mínimo de un código, entonces sería el menor de los pesos para palabras distintas del vector nulo que estén en el código. Si por definición este código es solamente el código nulo, entonces decimos que definimos el peso mínimo como 0. Como la distancia dijimos que es invariante bajo traslaciones y son códigos lineales, es decir, son subespacios, entonces resulta que el peso mínimo coincide con la distancia mínima. Ahora, eso tiene una ventaja. Mientras para calcular la distancia mínima yo necesito hacer combinaciones, ¿no?, entre dos palabras, eso me da el número de elementos del código, que sería Q a la K, combinatorio 2. Para el peso mínimo, simplemente necesito ver el peso de todas las palabras del código distintas del vector nulo, ¿no? Y eso sería entonces Q a la K menos 1. Entonces, esta cantidad normalmente es más fácil o más rápida de calcular que la distancia mínima por definición. Entonces el soporte ahora, definimos el soporte de un código como las coordenadas donde esa palabra es distinta de 0. Entonces obviamente esto está asociado con el peso mínimo. Si yo calculo el tamaño del soporte de una palabra, entonces me coincide con el peso de esa palabra. Para un conjunto, definimos el soporte de ese conjunto como la unión de los soportes de las palabras que hacen parte de ese conjunto. Y ahora vamos a ver cómo se generaliza el concepto de la distancia de Hamming. Entonces ahora llamamos la iésima distancia generalizada de Hamming como el menor soporte de los subespacios de dimensión i que tenga el código. Ahora, en el caso de que i sea 1, creo que es natural ver que tendría subespacios de dimensión 1 que coinciden con las palabras no nulas del código. Y el menor soporte coincidirá con el menor peso también de ese código. Entonces, para i igual 1, la primera distancia generalizada de Hamming coincide con la distancia mínima del código. Y si i es k, entonces coincide con el soporte de todo el código, porque entonces tendría todo el subespacio, todo el espacio que es el código en sí. Entonces, por definición, tendremos ahí una cadena ascendente para los pesos generalizados. Y de hecho, Wei, que introdujo un poco este concepto también, mostró que es una cadena de hecho estrictamente ascendente, comenzando en el peso mínimo del código y llegando hasta el soporte de él. Bien, ahora para decodificar, normalmente lo que uno hace es considerar los vectores que son recibidos y compararlos con los
vectores que hacen parte del código. Entonces formamos unas bolas, ¿cierto?, alrededor de palabras del código y vemos en cuál bolas ese vector recibido pertenece. Ahora, esa decodificación es única o es, digamos, fiel, o bueno, fiel o por lo menos sin ambigüedad, más bien podríamos decir, si cae en una sola bola, ¿cierto? Y eso se garantiza cuando el número de errores es menor que esta cantidad que llamamos delta 1, que sería el primer radio de empacotamiento. Porque con este valor, delta 1, yo tengo garantía que todas las bolas que tienen radio delta 1 o menor que eso son disyuntas, centradas en palabras del código. No es posible encontrar dos bolas con radio delta 1 o menor que su intersección sea no vacía. Ahora, eso solo en sí no nos permite comparar códigos entre sí, ¿cierto? Porque puede suceder que dos códigos tengan la misma distancia mínima, pero que sean capaces de corregir diferentes cantidades de vectores, ¿cierto? No a partir, no antes de delta 1, porque hasta delta 1, pues todos corregirían todos los errores, pero a partir de delta 1, ahí entonces cambiaría la situación. Y es un poco lo que vamos a ver. Y es lo que habla la segunda pregunta aquí. ¿Será que hay alguna manera de comparar códigos y su capacidad de corrección de error cuando el número de errores es mayor que delta 1? Vamos a ver que hay una manera. Entonces, una manera de aproximarse a esta situación inicialmente fue presentada por Justensen y Huhult en el 2004, pero aquí entonces basándose en un canal simétrico binario, ¿cierto? Entonces incluye obviamente, al ser una probabilidad, el efecto del canal y, digamos, la desventaja, a pesar de que incluye, como ven aquí, lo que denominaremos los coeficientes del polinomio numerador de peso, que es el número de palabras de un peso W que tiene el código, para todos los W, desde 0 hasta n, ¿cierto? Eso no nos permite separar el efecto que tiene el canal sobre el efecto del código innato, ¿cierto? Es decir, si queremos ver solamente la contribución a esa capacidad de corrección de errores del código, aquí no podríamos, porque depende también del canal, ¿no? Y precisamente porque es una probabilidad. Y lo que vamos a ver no es tanto una probabilidad, sino una proporción, como lo llamamos, de correcciones de errores. Entonces no es del todo viable o útil para comparar códigos entre sí, sobre todo porque puede suceder que dos códigos sean diferentes o no equivalentes y tengan el mismo polinomio numerador de peso, ¿cierto? Entonces aquí miren que solamente depende de los coeficientes del primer polinomio numerador de peso y entonces en teoría tendrían, digamos, ese parámetro igual para ambos y es posible que en la práctica sea una situación diferente, ¿no? Entonces vamos a introducir dos conceptos que nos permitan hacer esa comparación entre códigos. Entonces llamamos aquí la matriz espectro a la matriz con los coeficientes A y J, donde ese A y J me cuenta el número de subespacios que tiene el código C, que son de dimensión I y cuyo soporte es J, ¿cierto? Entonces para cada I me genera una fila y el menor de esos correspondería con el iésimo peso generalizado o distancia de germen generalizado que ya habíamos definido anteriormente. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener este código generado por esta matriz G y ese código tiene estos vectores, ¿cierto? Donde bueno, ya vemos aquí que tiene, a ver si me deja escribir. Tiene peso 0, peso 3, peso 3, peso 1, peso 4, peso 2, peso 2 y peso 5, ¿cierto? Listo, entonces con esto ya podría obtener la primera fila de la matriz espectro. Te voy a dar solamente el espacio de dimensión 1, son las palabras no nulas, ¿cierto? ¿Cuántas palabras no nulas tengo? Bueno, aquí voy a poner el índice para que sea más fácil verlo. Aquí tendría soporte 1, soporte 2, soporte 3, soporte 4, soporte 5. Listo, ¿cuántas de peso 1 tengo? Tengo una sola, entonces este es el 1 que tengo acá. De peso 2 tengo dos palabras, entonces este 2 que aparece aquí. De peso 3 tengo 2 también, que es este otro 2. De peso 4 tengo una,
es este uno de aquí, y tengo una más que es de peso 5, y es este otro uno que aparece acá. Ahora, para dimensión 2, entonces nosotros sabemos que el coeficiente de Gauss nos dice cuántos subespacios un espacio de dimensión k, fijando una dimensión, en este caso 2, tendría, ¿cierto? Este de aquí sería el coeficiente de Gauss. Para un espacio de dimensión 3, ¿cuántos subespacios de dimensión 2 sobre el cuerpo binario tengo? Y eso me da 7. Entonces, haciendo los cálculos, uno puede encontrar, por ejemplo, que son estos 7 que están aquí, son los 7 subespacios del código C de dimensión 2, que son diferentes. Y este, por ejemplo, aquí tiene soporte 3. Este de aquí tiene soporte 3 también. Este de aquí tiene soporte 5. Este de acá también tiene soporte 5. Este de aquí tiene soporte 5. Este de aquí también tiene soporte 5. Y este finalmente tiene soporte 4. Entonces ahora vamos a ver cómo eso se ve aquí en la matriz. Que sería cuántos subespacios de dimensión 2 de soporte 1 tengo. No tengo ninguno, entonces 0. De soporte 2 no tengo ninguno, por eso 0. De soporte 3 tengo 2, que son los dos primeros. El 2 este que está aquí. De soporte 4 tengo uno solo, y es el 1 que está aquí. Y de soporte 5 tengo 4, que es este que está aquí. Entonces, como es claro, cada fila, al sumar los coeficientes, me daría el número de subespacios diferentes que tengo, ¿cierto? En el caso de la primera fila, me daría el número de palabras no nulas que tiene el código. Y en el segundo me daría el coeficiente de Gauss, ¿cierto? Que es el que tenemos ahí, 7. Y finalmente, pues hay un solo subespacio, que es el mismo código de dimensión 3, y su soporte es 5 también, que es el 1 que aparece aquí. Listo. Ahora, hay algunas cosas que podemos entonces pensar con respecto a esa matriz espectro, y es que si se tiene que el segundo peso generalizado es el doble del primer peso generalizado, entonces necesariamente el número de palabras de peso mínimo tiene que ser menor o igual que esa cantidad que tenemos ahí, que es n sobre la distancia mínima, que sería el peso de esas palabras. ¿Por qué? Porque si sucede eso, que el segundo peso es el doble del primer peso, es porque no hay solapamiento entre los soportes de las palabras, ¿cierto? Entonces eso me permite ver cómo puedo yo distribuir ese peso mínimo, que sería el de 1, en n coordenadas, y la máxima sería que queden estrictamente uno al lado del otro, ¿cierto? Pero puede ser menor que eso también. Si sucede que aquellos subespacios que alcanzan la iésima distancia de Hamming son generados por palabras de peso mínimo exactamente, entonces eso también me permite tener una cota para esos primeros coeficientes de cada fila, y es la que tenemos acá, ¿cierto? Entonces el primero sería exactamente el número de palabras de peso mínimo, y los otros serían entonces el número de combinaciones que podría formar en ese grupo de m palabras con un conjunto LI, en este caso, de dimensión I, de tamaño I. Ok. Entonces ahí tenemos algunas cotas inicialmente para esa matriz espectro, bajo algunas condiciones. Bien, ahora sí vamos a los conceptos que les mencioné. El primer concepto es el concepto llamado de la proporción de decodificación correcta, y la idea detrás de eso es ver del número de vectores que yo tengo en una bola de radio E, cuántos de esos realmente yo puedo codificar o decodificar de manera de manera única, ¿cierto? Sin tener ambigüedad. Es decir, no es posible que encuentre dos palabras en el código que estén a la misma distancia de ese vector. Ese es más o menos el concepto que está detrás de esta definición que tenemos acá. Entonces, como es la capacidad de corregir hasta E errores, entonces es una sumatoria desde 0 hasta E del número de vectores que aparezcan en la superficie, ¿sí? Considerando como centro una palabra C, y este C' es una palabra diferente de ese C. Entonces voy a ver cuántos vectores de esa esfera no hacen parte de las bolas centradas en palabras diferentes con ese mismo radio, ¿cierto? Y ahí voy desde 0 hasta E. Entonces el número de vectores que obtenga de esa sumatoria dividido por el número de vectores totales que están en la bola me da entonces la proporción
de codificación correcta, hasta errores. Entonces aquí, recordando la definición de esfera, simplemente consideramos la superficie y la bola incluye entonces el interior de las bolas, o de la esfera, digamos. Entonces claramente, si el número de errores que suceden son menores que el delta 1 que definimos anteriormente, no van a haber intersecciones, ¿cierto? Entonces simplemente me va a quedar la sumatoria de las esferas, y la sumatoria de los vectores que están en la esfera desde 0 hasta e va a dar el mismo número de vectores que tiene BE, y por eso entonces la proporción va a quedar en 1. Entonces es capaz de corregir 100% de los errores, como es de esperarse, ¿no? Pero puede suceder que tengamos dos códigos, digamos C1 y C2, que tengan los mismos parámetros, la misma longitud, misma dimensión, misma distancia mínima. Aquí es solamente la de 1 que estamos considerando en este caso. Pero aún así, las proporciones cambien para un E mayor que delta 1. Entonces ahí vemos que ya nos permite comparar códigos diferentes con la misma distancia mínima. Entonces, como son códigos lineares, para hacer más sencillo el cálculo, y dado que la distancia ya hablamos que es invariante bajo traslaciones, entonces podemos considerar el C como el vector nulo, que es lo que hemos hecho aquí, y no cambia el resultado final. Aquí una ilustración un poco de lo que se hace es, supongamos que yo considero primero cuando el T es R-1, ¿cierto? Entonces voy a considerar esta esfera y voy a considerar esta esfera de aquí. Entonces estoy centrado en 0, voy a ver de los elementos que están en la esfera, cuáles están también en cualquier otra bola, centrada en una palabra diferente del vector nulo. Entonces vemos que el único que está ahí es esta X, y entonces ese vector no lo contaríamos, por lo menos por la influencia de ese C. Si hay otra palabra código con esa distancia de R-1 que quite alguno de estos verdes que están aquí, entonces tampoco serían contados. Pero aquí simplemente de modo de ilustración, en este caso particular, comparando 0 y C, solamente quitaríamos el X. Ahora, cuando aumentamos 1 más al radio R, entonces ahora vamos a ver esta otra esfera, y de eso vamos a quitar aquellos que hagan parte de cualquier otra bola centrada en una palabra de código diferente del vector nulo y que tenga radio R. Entonces aquí ya quitaríamos todos estos, ¿cierto? Pero en este caso particular, pues no se quitarían estos dos que están aquí. Bien, a modo de ilustración más o menos de lo que se hizo ya. Listo. Ahora, además de la proporción de decodificación correcta, tenemos otro concepto que es la proporción de decodificación exacta. Entonces allá estábamos considerando la capacidad que tiene de corregir hasta errores. En este nos vamos a centrar de corregir exactamente errores. Entonces no estamos pensando en si suceden menos errores del E, sino si suceden exactamente esos errores que pasan. Entonces ya no tendríamos una sumatoria, sino que simplemente nos concentramos en la esfera y quitamos la unión de las bolas centradas en palabras del código que tengan radio E. Y vemos qué pasa ahora con respecto a la esfera, no respecto a la bola como era en el caso anterior, porque ahora solamente estamos viendo en ese caso particular cuando el número de errores es E. Y aquí sucede algo interesante, y es que si el código es perfecto, un código es perfecto cuando yo puedo cubrir todo el espacio ambiente de él con bolas centradas en palabras de código de radio delta-1. Recordemos que delta-1 es la función piso de la distancia mínima, o la primera distancia mínima, menos 1 sobre 2. Y es lo que se llama el radio de empacotamiento, el primer radio de empacotamiento. Entonces, si yo puedo cubrir todo el espacio ambiente con bolas de ese radio centradas en palabras del código, decimos que ese código es un código perfecto. Para estos códigos, sucede que ese radio de empacotamiento, como veremos más adelante la definición de radio de cobertura, coinciden los dos. El radio de cobertura es igual al radio de empacotamiento. Entonces, en el caso de que el código sea perfecto, necesariamente esa cantidad que tenemos aquí es 0. Y es sencillo porque, dado que esto es cierto, cualquier palabra del espacio, yo puedo encontrar una bola centrada en una palabra de código que la contiene, ¿cierto? Entonces, como el delta 1 es una unión disyunta y estricta de todas las palabras del código, al aumentar uno más, ya sea delta 1 más 1 o más 2 o cualquier otro, siempre voy a encontrar una palabra distinta del vector nulo que me quite los vectores que están en esa esfera.
Entonces no me va a quedar ninguno, y por eso la cantidad va a ser 0. El recíproco no es cierto, es decir, si yo encuentro un código donde esto sea 0 para cualquier radio E mayor que el radio de empacotamiento, no puedo garantizar que el código es un código perfecto. Aquí tenemos un contraejemplo. Tenemos este código, que no es un código perfecto. De hecho, sus bolas de radio 1, su distancia mínima en este caso es 3, como pueden ver. Aquí es más fácil ver con el primer vector que hay una palabra de código de peso 3 y no hay ninguna de peso 2 ni de peso 1, entonces la distancia mínima de él es 3. Entonces su radio de empacotamiento sería 1, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo todas las bolas de radio 1 centradas en palabras del código. Las palabras del código serían las que están arriba en negrita y los de abajo son los elementos que están en cada una de esas bolas. Esas bolas, la unión que es disyunta, me cubre a 56 elementos del espacio ambiente, disculpe. Cuando en realidad son 64 vectores, ¿cierto? Sabemos que F2 a la 6 tiene 64 vectores, entonces no cubre todo el espacio, ¿cierto? Ahora, con el radio de cobertura, que es el menor radio con el cual yo logro cubrir todo el espacio ambiente, que es 2 en este caso, y ahí sí logro con la unión de bolas de radio 2 centradas en palabras del código cubrir a las 64 vectores. Solo que este código no es un código perfecto, a pesar de que sucede que para cualquier radio mayor que el delta 1, que es 1, esta cantidad es 0, ¿no? Porque sucede precisamente lo mismo que estábamos hablando antes. No importa qué vector de la esfera yo tome, es posible encontrar una bola centrada en una palabra diferente del vector nulo que me quita ese vector, entonces no me queda ninguno. Y el código no es perfecto, entonces el recíproco en general no es cierto. Y aquí vemos, bueno, un ejemplo de las 3 bolas centradas en palabras del código de radio 2 que me cubren a toda la esfera, demostrando que claramente PED, o la proporción de decodificación exacta de 2 errores para ese código C es 0 para cualquier E mayor que 1. En este caso particular, E igual a 2. Entonces, mostrando nuevamente cómo las 3 bolas estas cubrían toda la esfera, y simplemente los que están en colores son vectores que están repetidos, es decir, hacen parte de la intersección entre esas bolas. Listo. Ahora sí, dando una definición más formal aquí del radio cobertura, llamamos radio cobertura al menor radio, o al menor R en este caso, con el cual yo puedo cubrir todo el espacio ambiente con bolas centradas en palabras del código, de radio R precisamente. ¿Ya? En el caso de los códigos perfectos, como mencioné antes, el radio de cobertura coincide con el radio de empacotamiento. Entonces, para un código cualquiera, lo que sí podemos afirmar es que si el R es ese radio de cobertura, entonces la proporción de decodificación exacta de E errores es 0, siempre que E sea mayor que ese radio de cobertura. Entonces, a partir del radio de cobertura, ya no puedo tener una cantidad distinta de 0 en esa proporción. Bien, ahora para intentar hacer una estimativa de esas cantidades, podemos notar que dado que lo que estamos haciendo es a las esferas quitarle la unión de bolas, va a ser necesario de alguna manera estimar cuántos elementos hay en las intersecciones de las esferas con bolas, ¿cierto? Entonces eso es lo que intentamos calcular y entonces a modo general la intersección de los vectores que están en la esfera de radio R centrada en 0 y una bola centrada en una palabra distinta de 0, C de radio R también, van a ser todos los vectores que tienen peso R y que la distancia con respecto a C es menor o igual que R, ¿cierto? Entonces visualmente sería algo así, ¿cierto? Van a ser todos estos vectores que están en la línea roja los que vamos a intentar contar. Y bueno, utilizando pues básicamente información combinatorial, obtenemos que el número de elementos en esa intersección viene dada por esta expresión. Y ahora, teniendo cuántos elementos hay en la intersección de una esfera con una bola, podemos calcular la intersección entre bolas. Y obtenemos entonces esta expresión.
¿De qué nos sirve eso? Pues nos sirve porque ahora vamos a utilizar lo que se llama el principio de inclusión-exclusión. Recuerden que ahorita vamos a verlo nuevamente, pero ese valor o ese concepto PCD, que es la proporción de codificación correcta, está definido como la sumatoria de cuántos vectores tengo en la esfera que no están en la unión de las otras bolas, ¿cierto? Entonces me interesa ver cuántos vectores estoy quitando de esa unión. Y como es una unión de varios conjuntos, entonces ahí entra a jugar un papel importante este principio de inclusión-exclusión. ¿Por qué? Porque con el principio de inclusión-exclusión, cuando yo quiero contar la unión de tres conjuntos, por ejemplo, A, B y C, si yo simplemente sumo los elementos que están en A, en B y en C, estoy contando una vez los que estén aquí, aquí y aquí. Pero estoy contando dos veces estos, dos veces estos, dos veces estos y tres veces la intersección entre los tres, ¿cierto? Entonces para el siguiente paso tengo que empezar a quitar lo que sume de más. Entonces son las intersecciones 2 a 2, que son estas que están aquí. Pero ¿qué sucede? Cuando quito esas intersecciones 2 a 2, estoy dejando de contar los elementos que están en intersección de los tres. Y es el último paso que hacemos entonces en el caso de tres conjuntos, que es sumarle la intersección de los tres conjuntos. Y entonces ahí, teniendo este valor, tendría exactamente cuántos elementos están en la unión de A, B y C, sin elementos faltantes y sin elementos redundantes. Bien, entonces primero tomemos en cuenta esta definición. Vamos a llamar CI a las palabras de peso I del código. Obviamente eso me va a dar una unión disyunta de conjuntos que me representa todo el código. Y entonces la expresión que habíamos visto inicialmente de la proporción de codificación correcta vendría acotada inferiormente por esto que tenemos acá. ¿Por qué? Porque este sería el primer paso de usar el principio de inclusión-exclusión. Sería al conjunto de las esferas quitarle esta de aquí, esta primera parte, como estoy considerando este W que es el peso mínimo, este aquí sería como el delta 1, ¿no? Y ya dijimos que con delta 1 no hay intersección, entonces por eso aquí no se le quita nada, porque no van a haber vectores en común. Pero aquí ya a partir de ese delta 1, entonces sí hay influencia de las otras bolas, y es entonces quitarle a las esferas las intersecciones que tienen las esferas, la esfera de radio 0 con las bolas, y que depende del número de palabras que tengan ese peso, ¿no? Entonces, por eso este sería como el primer paso, tomando en cuenta el principio de inclusión-exclusión. Entonces, no es el valor exacto de PDCD, porque recuerden que ya estoy quitando de más, en principio, ¿no? En principio estaré quitando de más, entonces es una cota inferior. Ahora, ¿qué sucede con el principio de inclusión-exclusión? Sucede algo así como si fuera un armónico, ¿no? Primero quito de más, después quito de menos, quito un poquito menos de más, un poquito de menos, y así hasta que llego al valor correcto. Más o menos así es la idea. Ahora, entonces, si tengo que el número de palabras de peso mínimo, que sería el conjunto CW, es M, entonces esa expresión se convertiría en algo así. Y sucede, de hecho, que siguiendo, tomando en cuenta las otras intersecciones, 2 a 2, 3 a 3, y así, dependiendo del número de conjuntos que uno tenga, tenemos la certeza que al final vamos a llegar al valor correcto, solamente que obviamente es más tedioso considerar las intersecciones 3 a 3 o 4 a 4 o 5 a 5 que las primeras que son 2 a 2. Y sucede en el caso particular de los códigos binarios perfectos que la esfera de radio delta más 1 con las bolas centradas en palabras distintas C1 y C2 con ese mismo radio siempre da una intersección vacía. ¿De qué me sirve eso? Me sirve porque entonces este valor que tenemos acá se convierte en una igualdad. Es decir, que después de este primer paso no necesito hacer otros pasos. Con el primer paso ya tendríamos el valor exacto de la proporción de decodificación correcta de errores para códigos perfectos. Podríamos pensar que eso se podría generalizar también para códigos perfectos con las distancias superiores, ¿no? No la primera distancia mínima, sino para las distancias iésimas, ¿no? Entonces, definiendo el iésimo radio empacotamiento, pero no es cierto en general. Podemos considerar este código de Gemini, que es perfecto, el 743,
Y para k igual 1, podemos considerar estas dos palabras C1 y C2 y C3. Y el segundo radio de empacotamiento sería 2. Pero para estas tres palabras, ya que entonces no valdría con solamente 2, tendríamos que aumentar el número de palabras también, no se cumple que la intersección sea vacía. Entonces no podríamos pensar una generalización de ese resultado que tenemos acá para distancias superiores en caso de códigos perfectos tampoco. Bueno, entonces ahora vendría otra pregunta. ¿Será que, bien, eso es válido para códigos perfectos con el delta 1 que es el radio de empacotamiento? ¿Será que algo similar sucede con el radio de cobertura? La respuesta es no. Generalmente, en forma general no podemos garantizarlo. Tenemos aquí un código C generado por esa matriz G que aparece ahí de parámetros 844 y para él el radio de cobertura sería 2. Ya si consideramos C1 esta palabra y C2 esta palabra, sucede que la intersección de la esfera de radio 2 centrada en vector nulo con las bolas correspondientes no es vacía. Entonces el resultado tampoco se tiene de manera general con el radio de cobertura. Bueno, ahora un poco hablando de la aplicación del espectro. Ya hablamos que el soporte de un código era la unión de los soportes de las palabras que contenían el conjunto, ¿cierto? Entonces, en el caso de códigos lineales, es más fácil calcular ese soporte, porque no tenemos que pasar por todos los vectores que hacen parte de él, sino que nos basta con ver una base. Entonces, sabemos que si el código es generado por G, estos vectores que hacen parte de las filas de la matriz constituyen una base para el código C. Entonces, si yo veo los soportes de cada uno de ellos y aplico la unión de esos soportes, obtengo el soporte del código C como tal. Ahora, este lema me dice que si tengo el dual de un código equivalente a otro, entre ellos también son equivalentes, ¿ya? Es decir, C1 y C2 son equivalentes, necesariamente los duales de ellos también tienen que ser equivalentes. Aquí se me escapó colocar el sigma. Listo. ¿De qué nos sirve eso? Nos sirve porque si yo... aquí creo que está bien, ¿no? Si yo considero la clasificación de código solamente hasta la mitad de la longitud, como ya tengo si son o no son equivalentes entre ellos, y los duales van a ser el complemento, ¿cierto? Entonces no necesito pasar a ver qué sucede de ahí en adelante. Puedo ver hasta la mitad de la longitud y es suficiente para garantizar que adelante va a tener un comportamiento similar. Este aquí es un ejemplo que nos muestra lo que les comenté al principio, que el hecho de tener polinomio y numerador igual no garantiza que los códigos sean equivalentes. Les puedo tener el código generado por G1 y el código generado por G2, dos veces, como quien dice, la matriz de identidad de tamaño 3×3. Esos códigos tienen este polinomio numerador de peso, pero no son equivalentes. ¿Por qué? Porque en el caso de C2, que sería el generado por este, cualquier par de palabras que yo tome de peso T, digamos peso 2, por ejemplo, la suma de ellos me va a dar una palabra de peso 4, que sería 2T. En cambio, en el caso de G1, existen palabras, por ejemplo, la primera y la segunda, que son de peso 2, y la suma de ellas me da una palabra también de peso 2, ¿cierto? Entonces, no es posible hallar una isomorfía en este caso que me lleve un código al otro y por ende no van a ser códigos equivalentes. Ahora sí sabemos una cosa, sabemos que si los códigos son equivalentes, necesariamente ellos van a tener el mismo espectro. Entonces no solamente va a coincidir el polinomio numerador de peso, sino que van a coincidir la distribución de los soportes de los subespacios de ellos. La conjetura que nos queda ahora entonces será que el recíproco es cierto en general. De manera experimental, nosotros sabemos que por lo menos hasta longitud 11 es cierto. Los subespacios, los códigos que tienen el mismo espectro, necesariamente, estamos hablando en el caso binario, son códigos equivalentes. Y también sabemos que ni siquiera es necesario comparar toda la matriz del espectro. Basta con comparar las primeras dos líneas, que si son iguales es porque son códigos equivalentes. Si son diferentes,
son códigos no equivalentes. Ahí se tiene un sí solo sí, por lo menos hasta el momento de manera experimental lo tenemos para longitud 11. Y otra conjetura que aún no hemos visto de manera general es qué sucede cuando los dos códigos tienen el mismo espectro. Se puede decir algo entre los subespacios de ellos, es decir, si yo tengo dos códigos con igual espectro y yo tomo un subespacio del uno, ¿será que yo puedo encontrar otro subespacio en el otro que tengan el mismo espectro entre sí? Eso es algo que uno esperaría que suceda, pero que hasta este momento no hemos llegado al resultado final. Son cosas para seguir analizando ahí en este camino del espectro. Muchas gracias. Eso es lo que tenía para presentarles a ustedes. Gracias, Darwin, por la charla, muy chévere y muy, digamos, didáctica, ¿no? No sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta o algún comentario. Darwin, yo tengo una pregunta muy boba porque realmente me parece difícil entender esto. Pero con respecto a lo primero que mostraste sobre los DVDs y todo eso, ¿dónde hay una explicación así como para dummies de eso, de cómo funciona? Bueno, digamos, esa información inicialmente yo la tomé de un libro de comunicaciones. Hay uno que se llama El Hiking. Ahí, digamos, hay una parte introductoria de eso, pero no sé si sea suficiente como para resolver la duda que tenga en este momento, pero digamos que a modo introductorio nos permite dar como una visión general, ¿no?, de cómo funciona el esquema de decodificación en los CDs. Toma aquí, coloqué, voy a pasar allá las referencias para esa parte, de ahí vuelvo, por si de pronto... Ahí. Es el tercero, hiking. Sí. Chévere, gracias. A la orden. Bien, más preguntas. Estoy mirando aquí para ver si en el libro de Hoffman había algo, pero creo que no. Yo lo he visto, bueno, en el libro, hay un libro en alemán que sí lo explica bien, que es el libro del profesor Willems, pero bueno, en alemán, que como si nada, ¿no? Pero Sí, no, que es el que está ahí, Codierungstheorie. sí, yo creo que también está en el libro de Ahí Hoffman. toca aplicar dos decodificadores, el del idioma y Sí. el Darwin, de la teoría. Darwin, en esas conjeturas que tú mostraste al final ahí más o menos, ¿hay alguna más cerca que otra o cuál es tu intuición ahí? Bueno, la más fuerte, que es la que yo pienso que es el recíproco del teorema que está ahí, mi impresión es que debería ser verdadero, ¿no?, porque de alguna forma el espectro lo que me dice es la manera como están distribuidas esos soportes, ¿no?, de las palabras y de cómo ellas interactúan entre sí. Entonces sería muy extraño, y de hecho, bueno, el hecho de que hasta longitud 11, que es lo que computacionalmente ha sido manejable para nosotros, sea verdadero, pues da una intuición muy fuerte de que debería ser verdadero en general. Por lo menos de manera general sí tengo el resultado para dimensión 1 y dimensión 2, es decir, si dos espacios binarios, o los códigos binarios en este caso, de dimensión 1 y dimensión 2, tienen el mismo espectro, necesariamente los códigos son equivalentes. Pero bueno, lo interesante es verlo para dimensiones superiores, ¿no?, porque en dimensión 1 es obvio, porque sería decir que dos espacios de dimensión 1 son equivalentes, son dos palabras que tienen el mismo peso. Es natural encontrar una permutación, por ejemplo, que me lleve una palabra en la otra. Y en el caso de dimensión 2, digamos, tampoco es tan complicado verlo, pero ya a partir de 3 se complica considerablemente el escenario. Y bueno, incluso aplicar inducción matemática no es elemental. Volviendo a la Pero pregunta de Álvaro, disculpen.
en el libro de Hoffman sí está, Álvaro, en el capítulo 5, en la página 203, está un capítulo entero que se llama Codificación para los discos compactos y tiene como 7 páginas, así que de pronto sí está bien explicado, ¿ya? De pronto para algún estudiante interesado. Sí, sí, Gracias. libro Hoffman. Muy chévere, la verdad. Sí. No tenía ni idea de eso. Totalmente Sí, aterrado. sí. Bueno, ya saben por qué pueden escuchar música aun cuando tenga huellas de marcas de huellas del CD, ¿no? Sí, aunque esté rayado. O rayado, sí. Incluso tú puedes hacer un experimento de rayarlo un poquito y prueba, y después cuando te pasa ya no funciona. Pues se puede hacer el experimento. Sí. Hola, Javier. ¿Cómo? Hola, Darwin. Hola, Hola, Ricardo. Ricardo, ¿Qué ¿tienes más? preguntas? Sí, un comentario. Darwin, ¿cuánto computacionalmente hablando demoraste chequeando lo que experimentalmente dices que ya verificaste Ujú. para el N11, creo que fue que me... Bueno, sí, longitud 11. Bueno, para los primeros fue bastante rápido, porque bueno, son dimensiones pequeñas, pero ya a partir de 7, 8, pues ya empezó a crecer. Primero fue 1 hora, después 4 horas y así. Creo que ya para longitud 11 me tocó incluso usar algunas condiciones adicionales para poder que fuera viable y aún así Ok. demoró creo que como una semana. Mm, La dimensión, las últimas dimensiones, 5 o o sea 6, que para 12 demoraron más o como menos una 15 días. semana. Para Sí, 12 ya como para 15 12 días. ya creo que se extiende, porque Pero bueno, ahí, aumenta la potencia, ¿no? tú lo hiciste para longitud 11 sobre qué código, sobre qué cuerpo, binario o ternario. Binario, binario. O Ya sea que ternario, por ejemplo, ya se vuelve, incontrolable. Darwin, Pero y solo yo sería creo para, que bueno, 11 sería ya considerar, pero sí, sería bueno verlo también, aunque sería, creo que en ese caso vamos a tener que ajustar la definición de espectro, porque es fácil en el caso binario considerar simplemente el soporte, porque sabemos que al ser binario, el soporte me dice exactamente dónde tengo unos, pero ya en el caso ternario puede ser un 1 o un 2, y creo que eso afecta también la equivalencia de los ok, códigos. ya. A no ser que de Lo que pronto pasa, se haga módulo con la parte monomial solamente, eso también es una posibilidad, ¿no? sí, estaba pensando que de pronto analizaras el código de Gola y el ternario, ¿no? De longitud 11, no extendido, que de pronto, como tiene una materia generadora Ujú. conocida y fácil, de pronto podría ser algo. Sí. Bien, más preguntas. Darwin, y solo para fijar aquí ideas, ¿ese tiempo de cómputo es en qué tipo de equipo o cómo fue o usando qué recurso computacional? Eh, Sí, bueno, ese fue en un servidor que tiene aquí el laboratorio, pero bueno, es un servidor que funciona como un computador, ¿no? No está conectado a otros computadores, es decir, No es tiene un paralelo. procesador Xenon, entonces pues es bastante poderoso, sobre todo porque tiene 64 gigas de RAM y, ¿Cuántos cores, y como Darwin? es que ese creo que tiene como 62 núcleos, algo así. Ok. Es un computador, un servidor, ¿no? Sí, ujú. Costó como $40,000 y, y aún así demoró ese tiempo. Imagínate. Preguntas. Bueno, yo tengo dos preguntitas chiquitas ya para, Ujú. vamos como justo en el tiempo. Una pregunta pequeña. ¿Tú conoces las aplicaciones criptográficas que hizo Wade con esto de los polinomios generalizados? Y mi pregunta es, ¿será que algo así se puede hacer o se puede Ujú. utilizar el espectro de esa misma manera? La primera pregunta. Y la segunda, ¿crees que con esto se puede garantizar la existencia de algún tipo de código o algo así? Utilizando el espectro, lógicamente. Ujú. Bueno, la primera no he estudiado esa parte, no sé cómo es la construcción que utilizó Way a partir de los pesos generalizados para criptografía, pero bueno, si utilizó los pesos generalizados que serían como, entre comillas, la diagonal de esa matriz espectro, o simplemente los términos líderes de cada fila, yo pienso que complementando esa información sería más robusto de alguna manera, ¿no? No sé exactamente cómo funciona,
pero así a priori yo pensaría que sería posible. Y la segunda, realmente es la parte que más nos entusiasma, que sea nos dé la posibilidad de clasificar códigos, ¿no? Porque incluso a pesar de que computacionalmente no es fácil, de pronto uno puede apuntar a casos puntuales, ¿no? Por ejemplo, en el código ese que usted estuvo estudiando, el 7236 binario, uno podría intentar clasificar esos códigos con esos parámetros específicamente. Y sabiendo la distancia mínima, eso facilita algunos cálculos. Igual va a ser algo, me imagino que demorará, no sé, unos 15 días o algo así, pero pienso que tiene potencial por ese lado. Pero una vez establecida la conjetura, o sin la conjetura. Solo con esta, incluso ya se adelanta bastante, porque entonces uno puede comparar más rápidamente al saber que si tienen, si son equivalentes, entonces van a tener el mismo espectro, entonces ya los omito. ¿Sí me entiende? Porque la idea es buscar los que son diferentes. No tiene gracia andar repitiendo códigos, ¿no? Entonces ya con una sola dirección ya adelanta bastante el trabajo y digamos el recíproco, entonces ahí sí tocaría garantizar que a pesar de que tengan la primera línea o las dos primeras líneas del espectro iguales, si son o no son equivalentes en el momento, ¿no? Porque no se tiene el resultado general. Si se tiene el resultado general, entonces ya, y suponiendo que la otra conjetura de que con las dos primeras líneas es suficiente, entonces ya se tendría esa parte también. Okay. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta. Si no, pues te damos las gracias nuevamente, Darwin, por la charla, muy amena. Y pues nos vemos entonces en 14 días con el señor que está acá conectado, Ricardo Villanueva, Hola, sí, para cerrar esta sesión de códigos y criptografía. Nos cerraríamos con criptografía el 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen. Entonces nos estamos viendo. ¿Okay? ¿Qué le pareció la idea a Ricardo? Sí. Bueno, buen fin de semana, saludos Muchas gracias a a ustedes. todos y todo lo bueno, ¿vale? Nos vemos entonces. Chao. Muchas gracias, Darwin. Chao, chao. Gracias a ustedes. Darwin. Chao, chao. Buen fin de semana. Bueno, pues, chao.